Amén, Dios los bendiga, Ministerio de Mir, familia de fe.
Qué bueno es estar reunidos este día miércoles, reunión general de la semana, donde nos juntamos todos a ser ministrados bajo una palabra del Señor. Qué bendición que todos sean fieles ahí en la conexión, podamos hasta el momento mantenernos conectados de esta forma. Deseamos que pronto ya pueda ser presencialmente. Oren por eso, todos aquellos que desean que nuevamente se abran los templos, oren por eso, eh, porque al depender de lo que el gobierno quiera, en base a legalidad, no en base a voluntad, sino en legalidad, tener que esperar que ellos den la orden en la legalidad. Saben que es muy cambiante, que parece que sí, después parece que no, ponen trabas, pero oramos que si es la voluntad del Padre regresar en este momento, se hará quien se oponga y quien esté a favor. Así que todo aquel que desee nuevamente estar en las reuniones presenciales, ore cada día pidiendo que la voluntad del Padre se haga. Nosotros, de parte de los ministros, deseamos estar presencialmente, compartir con ustedes, pero también entendemos que de esta forma también se edifica el cuerpo. Así que mientras Dios quiera estaremos así, y cuando Dios quiera estaremos nuevamente en reuniones presenciales, porque deseamos que su voluntad se cumpla. Ese Dios quiera no es que nos quitamos responsabilidad, sino que permanecemos en la responsabilidad de hacer lo que Dios quiere para este tiempo. Quiero ministrarles en esta hora en base a algo que nuestro apóstol el día domingo estuvo ministrando, y él cerró con la palabra del profeta Daniel, aquella mano que escribió en la pared, de aquel mensaje que dejó escrito, y la interpretación del profeta. Yo, mientras estaba oyendo el día domingo de esa administración, recordé que el Señor me había hablado sobre eso hace unos meses atrás, y me puse a buscarlo. Y específicamente, perdón, como yo tengo una aplicación de la Biblia donde me permite ciertas herramientas, ahí tengo anotados mis bosquejos escritos, y me da el tiempo de hace cuánto fue escrito eso. Y hoy estaba viendo que hace 18 semanas el Señor me guió a escribir esto. Hoy, al leerlo, le añadí una parte más de lo que fui ministrado de parte del Señor para compartir con ustedes. Pero hace 18 semanas atrás el Señor ya tenía sus ojos sobre este día, sobre este tiempo. Hay algo muy específico que está pasando, cómo lo profético tiene lugar y expresión en la gente de fe, y cómo eso profético empieza a tomar lugar en lo público, porque la gente de fe, ha mantenido la fidelidad y la paciencia a lo que Dios le ha hablado. Mientras otros abandonaron la profecía porque empezaron a dudar y empezaron a descreer lo que se les prometió, otros han estado militando en esas palabras, y por esa causa las profecías que se hablaron empiezan ahora a hacerse públicas en su manifestación. Yo le pido que hoy me dé el tiempo para ministrar. Creo que desde que empezó la cuarentena he ministrado siempre 50, una hora, pero en el caso de que me extienda unos minutos más, deseo su paciencia, porque quiero ir paso a paso, quiero administrar para que nada quede sin explicación, o no quede sin el tiempo debido a lo que se va a hablar. Porque esto es algo bien profético. ¿Se recuerdan cuando el último domingo de septiembre les compartí aquello que Dios habló en junio? De que estábamos puestos en balanza, y de que en el mes de noviembre pasaría algo con los gobiernos de la tierra y además con los gobiernos de la iglesia, que lo que dé el peso, lo que dé el resultado de esa balanza sería lo que Dios haría. Y hablé de que a los que sean hallados en el peso que Dios espera de ellos serían honrados con capacidades sobrenaturales para el tiempo en que se entra, y los que no serían sustituidos. Y posiblemente usted no entienda ese carácter, usted diga cómo Dios si nos ama. Y ahora les voy a explicar
cómo Dios en su amor se expresa y cómo nosotros debemos ser recíprocos a su amor. Explicábamos hace unos días, veníamos como dando un poco de luz a lo que vamos a ministrar, diciendo que el amor de Dios no tiene peros. El día del clamor, el día sábado que se hizo el clamor, porque el viernes no pudimos, el día sábado del clamor, ve más profundo, ahí hablamos un poco de cómo en el amor de Dios no hay peros. No dice amo pero, no dice perdono pero, no dice sirvo pero, no dice ofrendo pero, no hay un pero en aquel que obra en el amor de Dios. Y allí con los jóvenes también hablamos un poquito de eso, porque hablamos del menosprecio, algo que el Señor me guió a ministrar este mes en los jóvenes. La verdad, fue una palabra sencilla, pero la verdad repercutió, hizo mucha explosión espiritual en corazones de jóvenes y me puso muy feliz eso. Y hoy vamos a ministrar este tema que titulé Cuestión de peso. En base a algo que el apóstol Fabián también ha enseñado en las escuelas apostólicas, que en el reino hay cosas que son cuestión de peso, y habla de cómo hay un estándar que debemos ir adquiriendo. Muchas veces la gente que no le gusta crecer en el discipulado, crecer en el carácter de Cristo, siempre encuentra la excusa perfecta en sus criterios para desligarse de este crecimiento. Pero la Biblia, el Espíritu Santo sigue expresándose que Él sigue buscando y además sigue encontrando personas en el estándar que Dios quiere para estos tiempos. Las personas en ocasiones se han sentido cómodas con el estándar de sentarse en la silla de un templo. Hoy la cuarentena los ha obligado a salir de la silla del templo y posiblemente esté en la silla de su casa. Pero hay gente que ha despertado a la cuarentena. Hay gente que se ha encontrado con la vida de intimidad y de oración. Hay gente que se ha dado cuenta que la vida cristiana es más allá de lo que ellos pensaban. Se dieron cuenta que Dios quiere un encuentro, quiere relación con ellos, quiere habitar en ellos también. Se dieron cuenta que la unción es para todo el que tiene comunión con el Señor Jesucristo. Y empezaron a encontrarse y empezaron a crecer en el estándar que hace años no crecían, porque habían adquirido un modelo religioso de solamente asistir a las reuniones, sentarse, dar acto de presencia y retirarse, y nunca crecían. No crecían porque no tomaban la responsabilidad o no entendían el deber de poder empaparse de esas palabras y poder vivir e ir creciendo al estándar que el Señor quiere. Por eso hay gente que lidera y hay gente que es liderada, porque los que lideran crecen en cada temporada profética en el estándar que Dios desea de ellos. Y los liderados se les da la oportunidad de crecer, pero generalmente son gente cómoda, que no adquieren todavía el carácter de salir de niños a hombres y a mujeres maduras en la fe. Cuando uno adquiere madurez, no es que ya se deja de sujetar o deja de estar bajo autoridad, sino todo lo contrario. Sigue manteniendo ese carácter de sujeción, pero ahora puede expresarlo en otras dimensiones, puede dar fruto, puede llevar el propósito de Dios en lo que se le ha confiado, puede vivir de una forma totalmente diferente a la que estaba acostumbrado. Y en esta cuarentena ha pasado en muchos corazones. Muchos corazones se han avivado, otros tristemente se han enfriado. Cosas que Dios nos había advertido en el tiempo, y a veces la gente toma las palabras así nomás. Las toma como que fue algo de lo que se le ocurrió al que habló, o fue el humor del que predicó ese día. Y algunos han encontrado con la confrontación que por esa liviandad de tomar esas palabras perdieron un montón de tiempo en la fe y se dieron cuenta cuán certeras eran las palabras, pero bendito Dios que pudieron encontrarse con esa realidad y ahora empezar a crecer como Dios quiere. Siempre decimos que mientras hay vida, hay tiempo para poder caminar como Dios desea. Queremos que todos despierten y se den cuenta que la fe en Cristo jamás ha sido algo encasillado a religiones, sino que siempre ha sido el compartir, el estimularse, el servir con lo que tiene de Dios, el don, el servicio, la unción, los recursos, servir unos a otros, primeramente en la familia de fe y a las familias de la tierra. La fe de Cristo es una fe que se expresa, una fe que sirve, una fe que comparte. Tristemente algunos lo han oído un montón de veces, pero no habían adquirido el espíritu
para vivir de esa forma, pero están despertando. Y me pone feliz que estén despertando, y los que no, seguimos predicando para que despierten, para que se den cuenta de una vez que Dios no dio la vida de su Hijo para que te constituyas en una comodidad, sino para que puedas ser constituido en el compromiso y en el pacto. Quiero que abra las escrituras en el libro de Apocalipsis, y no tenga miedo al abrir Apocalipsis. Abra la revelación, así es el nombre griego en Apocalipsis, revelación de Jesucristo. En el capítulo 3, verso 10, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dios, el Señor Jesús revelado, le habla a través de Juan a la iglesia de Filadelfia. La iglesia Filadelfia tiene que ver con el amor fraternal, tiene que ver con la iglesia que ama, aquella iglesia que crece en amor. A esta iglesia Dios le habla de esta forma y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta iglesia de Filadelfia es una de las 7 iglesias a las que se le escribe, y es una en la que Dios encuentra el estándar de su amor. Es una que con lo que ha tenido ha servido fielmente y ha creído en la palabra del Señor. El Señor le destaca que aunque con sus pocas fuerzas ha continuado fielmente en lo que Dios le encomendó, y le pide que retenga la corona y que nadie se la quite. Esa iglesia, una iglesia era que cuidaba el estándar del amor. Es que sin el amor nada somos. Todo lo que producimos con ausencia y carencia de amor son obras muertas, obras infructuosas, que pueden ser aplaudidas por gente, que puede ser likeada por gente. En el tema redes sociales, likeada quiere decir que le ponen me gusta, puede ser compartido por gente, puede ser comentado por gente, puede ser hasta imitado por gente, pero si carece de amor en la eternidad, eso no es nada, no existe, no es algo a favor de nosotros que hemos servido, sino que es algo egoísta que se ha servido a sí mismo. Es muy interesante ver desde la perspectiva del Señor lo que pesa para el Señor, lo que es contado en su reino como obras de obediencia, lo que es contado como haber cumplido el propósito de Él, lo que es contado, aquella fidelidad y paciencia, y es aquello que se vive en su amor. Es interesante y es demandante eso. Hay gente que se ha engañado, o más bien ha sido engañado y se convenció en ese engaño, de que las actividades o las obras pueden engañar a Dios y mostrar un estándar que carecen. Han pensado que el congregar solamente ya es suficiente para mostrar un estándar espiritual. Algunos creen que con dar con cierta cantidad de dinero ya muestran un estándar de generosidad. Otros creen que por orar y dar gracias ya muestra un estándar de oración. Otros creen que por vestirse bien muestran un estándar de prosperidad. Otros creen que por tener una empresa o trabajar en un buen lugar ya muestran un estándar de bendición. Y la gente se equivoca al ver como estándar que honran a Dios. Se equivocan al interpretarlo con cosas que al hombre le gusta, pero que Dios no lo toma así. Me explico en breves minutos. El estándar de Dios, lo que honra a Dios, es lo que se hace en amor, es lo que tiene su amor, es aquello donde su amor está depositado y se expresa. Se expresa en dinero, sí. Se expresa en servicio, sí. Se expresa en predicación, sí. Se expresa en oración, sí. Se expresa en congregarte, sí. Se expresa en la unidad del cuerpo, sí. Se expresa lo que a Dios le es honroso, lo que le es honrado a Dios, es el estándar de su amor en sus hijos. Todo lo que hagan sus hijos en su amor es el estándar que a Dios le agrada, es el estándar que a Dios honra, y es lo que genera cuenta a nuestro favor en las regiones celestes. El dar dinero en el amor de Dios
muestra el verdadero estándar de generosidad. El orar en el amor de Dios muestra el verdadero estándar de la oración. El congregarte en amor muestra el verdadero estándar de la familia de fe. El servir en amor muestra el verdadero estándar del servicio. El sujetarte a una autoridad espiritual en amor muestra el estándar de la lealtad y de la fidelidad. Pero lo que carece de amor es un estándar totalmente humanista que nada tiene que ver con Dios. Porque en ese estándar que carece de amor solamente hay egoísmo y por lo tanto no atribuye nada al reino. Es algo vacío, es algo hueco, es algo que no tiene un sentido para la eternidad. Y al diablo le encanta los estándares del hombre, le encanta ese estándar egoísta que carece del amor de Dios, porque sabe que aunque griten, zapateen, se vistan con corbata o con pollera o se pongan mantas en la cabeza y hagan lo que sean, no están aportando nada para el reino. Simplemente están ahí entreteniéndose y haciendo un poco de ruido. Pero cuando hay amor del Padre habitando en las personas, en sus hijos y expresándose, sea lo que hagan, tiene tal potencia esa obra que obviamente sacude al infierno. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía el estándar del amor de Dios. Lo que hacía repercutía para la eternidad. Y a esta iglesia Dios le promete guardarla de la hora de prueba por ese estándar de amor. Ahora usted dirá, ¿y a las demás iglesias qué pasó? Dios iba a permitir el sacudón, ¿sabes para qué? Para que regresen al amor, para que vuelvan a reencontrarse con aquel primer amor con el que fueron tocados en Cristo y se vuelvan a dar cuenta que necesitan el amor para que todo lo que hagan, para que todo lo que tengan, para que todo lo que viven, para que todo lo que hablen tenga un sentido para la eternidad. Si no, no tiene ningún sentido, absolutamente. Has guardado la palabra de mi paciencia, tiene que ver con un carácter fiel a través del fruto de la paciencia en la palabra de Dios. Recuerden que el escritor a los hebreos, el apóstol, le anima a la iglesia hebrea y le dice que le es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios alcancen las promesas. Así que esta iglesia, al haber manifestado un carácter fiel, con paciencia en la palabra de Dios, obviamente estaban yendo al cumplimiento de la promesa, aquella promesa que Dios tenía para ellos. Y Dios les promete, le dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Y esa hora de prueba a la que Dios se refiere es un momento específico donde habrá una demostración del estado de lo que la gente confía y espera. Cuando Dios envía una hora de prueba al mundo y permite que el mundo y los que habitamos en él seamos probados, es para que quede expuesto públicamente en quién confiamos y en quién esperamos. Los que estamos bajo la mano de Dios en humillación, en humildad, siempre esperamos en Él y Él nos exalta en su tiempo. Pero el que no está bajo la mano de Dios muestra un carácter de ansiedad, como dice Primera de Pedro capítulo 5. Habla un carácter de ansiedad, anda a las corridas, anda en un afán que muestra que no está bajo la mano de Dios. Y por eso no disciernen los tiempos proféticos que están pasando. Por eso no les importa si congregan o no, no les importa oír la palabra, no les importa obedecer, porque están tan enfocados en sus estándares que están totalmente ignorando el tiempo y no se dan cuenta que todo ese afán, toda esa ansiedad, todo ese correr para todos lados, ese alboroto, ese caos interno, no es algo normal, es porque la hora de prueba está pasando y ellos no están encontrando refugio porque están careciendo del amor de Dios en ellos. Ahora, Dios los ama, pero el amor de Dios no encuentra lugar en ellos porque ellos todavía se aman a sí mismos. Y esa hora de prueba es la que Dios le promete a esta iglesia guardarlos. Lo que me llama la atención al estudiar, cuando estudié la hora de prueba,
La hora de prueba en el original significa ensayo. Y me llamó mucho la atención el ver que significa ensayo la palabra hora de prueba. Y cuando busco el significado de ensayo, la palabra ensayo viene de una palabra en latín que significa pesar, o también significa poner, pesar, y también significa ser pesado. Y cuando yo recuerdo eso, cuando yo veo ese significado de pesar, ser pesado, ser puesto en balanza, me recuerdo inmediatamente al profeta Daniel. Recuerdo el testimonio en la escritura de peso y de balanza, y me recuerdo al profeta Daniel cuando interpretó lo que ocurrió literalmente en aquella sala donde estaba el rey Belsasar, que fue el hijo de Nabucodonosor, heredero de Babilonia, que era rey en ese tiempo. Lo que pasó literalmente en medio de un contexto. Quiero que leamos Daniel para luego compartirte esto. Daniel capítulo 5, verso 25 al 28 dice: y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dice el profeta. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Cuando yo veo en esta palabra de Apocalipsis que Dios promete a esta iglesia que tenía el estándar de su amor, creciendo en su amor, Dios les promete cuidarlos de la hora de prueba que iba a evidenciar públicamente lo que la gente cree y en quién espera, iba a evidenciar que muchos carecían del amor de Dios en ellos porque se aman más a sí mismos que a Dios, y que menospreciaron las profecías y la palabra, viviendo sus propios deseos y propósitos personales. Dios le promete guardarlo de esa hora de prueba, y la palabra hora de prueba significa ensayos que derivan de una palabra en latín que significa ser pesado. Cuando vemos ensayos, quiero que entiendan, siempre hubo generaciones en la iglesia donde vivieron cosas intensas y siempre creyeron que podría ser esa generación el final de los tiempos. Pero Dios ha permitido ese testimonio a lo largo de la historia de la iglesia y aún de Israel, como ensayos, como anticipos de lo que va a ser el verdadero tiempo del fin. Y cuando nosotros leemos que en medio del contexto del fin, el Señor encuentra una iglesia con el estándar de su amor, y es a la que le promete cuidarla de la hora de la prueba, y les promete honrar la fidelidad. ¿Usted qué cree que debemos interpretar nosotros? Que en el tiempo del fin, Dios no es que guardará a la iglesia que más hizo solamente. No es que Dios guardará a la iglesia que más actividades hizo solamente. No es que Dios guardará a la iglesia que más congresos hizo últimamente, sino que guardará a la iglesia que Él encuentre con el estándar de su amor. Aleluya. Cuando hablo de iglesia hablo de personas. Hablo de personas. Los que serán guardados son los que tienen el amor de Dios en ellos. ¿Saben por qué? Porque ya se han negado a sí mismos. Ya no se aman ellos a sí mismos, sino que aman con el amor de Dios, porque Dios encontró en ellos el lugar para depositar su palabra, su espíritu, su revelación, porque no han sido tercos a Dios, porque no han sido desobedientes al Señor, siempre han estado, o posiblemente no siempre, pero han sido corregidos y han sido encaminados a permanecer bajo la poderosa mano del Señor. Entendieron que una de las mayores virtudes es la humildad, la obediencia y la mansedumbre. Entendieron que la fe en Cristo se trata de la comunión con Él y multiplicándola en obras de amor sobre otras personas. El amor de Dios es tan eterno, tan amplio, tan profundo, que se expresa como tiene que expresarse según la necesidad de cada quien. Está quien consuela, está quien edifica, está quien
levanta, está quien reprende, está quien corrige, está quien disipula, está quien edifica, está el que sana, está el que libera, está el que prospera. Según lo que Dios quiera hacer, su amor se expresa en todas sus obras. Y esta iglesia Filadelfia es la del estándar del amor. Y es a la que Dios promete guardar de la hora de prueba. Y claramente para nosotros este tiempo de cuarentena es una hora de prueba. Y si usted hace memoria, me gustaría que lo haga a principio. Dios, el Señor, ya sabiendo que marzo sería un mes trascendental. Los primeros 2 meses, enero y febrero, fueron bien proféticos en el ministerio. Cada administración de enero y febrero fueron tremendamente proféticas. Un anticipo y una preparación a lo que habría de venir. Me acuerdo la última enseñanza que pude dar en el templo, un día de intercesión, que fue el aceite de la viuda. Me acuerdo que el Señor nos habló que guardemos aceite, que multipliquemos el aceite. Y lo que vino después fue la cuarentena. Y me acuerdo que una de las intercesiones en esos 2 meses primero del año, el Señor me hizo decir, porque claramente sabía que era el Señor, que Él iba a quitar el velo a toda la gente y que todos íbamos a quedar expuestos de quiénes éramos verdaderamente. Eso fue la hora de prueba, porque vos lo podés comprobar en Apocalipsis 3:10. Esa fue la hora de prueba. Dios permitió que esta prueba exponga lo que la gente cree y lo que la gente espera. Y podés encontrar que hay gente que en medio de este problema, esta prueba, esta crisis, ha sido guardado por Dios porque Dios encontró el estándar de su amor en ellos. Hay gente que tristemente, lo digo con pena, que tenían apariencia de espirituales, de generosos y un montón de cosas. Y literalmente la cuarentena los ha arruinado. Están mal financieramente, están mal matrimonialmente, están mal familiarmente, están mal emocionalmente. Ha quedado evidenciado que el amor de Dios no se hallaba en ellos. No se hallaba en ellos tristemente. Y no es que ahora buscamos la causa. Puede ser un montón, puede ser desobediencia, puede ser incredulidad, puede ser fingimiento. No me interesa en sí la causa. Lo que me interesa es que el amor de Dios no encontró lugar en ellos para poder preservarlos. Por algo Dios nos hablaba las palabras, nos ministraba, para que su amor sea depositado en nosotros, para que podamos encontrar en Él el refugio. Pero hay gente que no, porque se sigue amando a sí misma, sigue amando los placeres de la carne, sigue amando este mundo, y por eso el amor de Dios no encuentra lugar en ellos. Y eso es algo que a mí me ha impactado. Y regresando a Daniel, en Daniel, todo ese contexto en que pasa esto, que la mano aparece, el dedo escribe en la pared, mene, mene, tekel, uparsin, esa mano que pareció literal, no es que fue algo espiritual que vio Belsasar, fue algo literal que estremeció a los reunidos, en medio de un contexto de soberbia, en medio de un contexto de idolatría, en medio de un contexto de altivez, de menosprecio, de burlándose de los utensilios del Señor que lo usaban para cosas profanas. Apareció la mano de Dios y escribió. Y me entristece es que cuando la mano de Dios aparece en estos tiempos, algunos nos encuentran debajo de su mano confiando en Él, y otros en medio de un contexto de soberbia, altivez e idolatría religiosa encuentran que la mano se les vuelve un juicio. Y es tremendo, porque sobre los humildes la mano apareció como justicia y sigue apareciendo como justicia. Hay gente que ha reactivado empresas, ha reactivado la economía, ha reactivado el amor, el perdón. Hay cosas impresionantes. Significa que la mano de Dios sobre ellos se expresó en justicia porque Dios encontró amor, encontró su amor en ellos. Pero sobre otros, tristemente, la mano de Dios se encontró como juicio porque Dios no encontró su amor en ellos. Significa que no se unieron a Dios. Y esto es lo que pasó a Belsasar. Encontró la mano de Dios en juicio y tuvo que llamar a alguien, a un hombre de Dios que puede interpretar, y lo llama a Daniel, y Daniel le da el significado. Fuiste pesado y el resultado es que tu reino es roto de tus manos y es dado a otro, porque tanto Mene como Tekel
son dos medidas de peso. Yo estudié eso, tanto Mene como Tekel son dos medidas de peso de la antigüedad. Pesaban el kilogramo y pesaban la cantidad. Y Uparsin tiene que ver con el resultado que sale de esa medida. En otras palabras, Dios lo pesó, pesó el kilo, pesó la cantidad y dio un resultado. Quiero que te quede claro esto. La balanza y la plomada con la que somos medidos, esto también lo hablé ayer con los jóvenes, la plomada y la balanza en la que somos medidos es el amor de Dios. Y lo que se espera encontrar en nosotros es que hayamos crecido en su amor. Esa es el kilogramo que Dios espera, hablando en términos normales, naturales, espera el kilogramo, o sea, el peso de su amor, y espera la cantidad de obras que hicimos en su amor, y eso da un resultado. Puede dar justicia como puede dar juicio. El amor de Dios no es un sentimiento, el amor de Dios es su naturaleza, que se adquiere por relación y por comunión con Él. Se adquiere junto a un corazón que es enseñado por Él, que puede rendir sus propias decisiones en base a lo que Dios le está enseñando. Su amor es contemplar su rostro, es confiar en Él, es estar bajo su mano, es vivir para Él, en Él y por Él. La palabra amor con Él se define en compromiso. Eso significa que todo lo que tengo, todo lo que adquiero hoy y siempre, desconozco cuánto tiempo lo voy a tener, pero sí sé que tiene un destino principal. ¿Y sabes cuál es? Es ser ofrecido a Dios. Oh, deseo que esto provoque un gran amén en tu espíritu. Cuando vos amás a Dios de verdad, en su amor, no que lo amás con tu amor humano, lo amás con el amor de Él que nos da. Todo lo que adquiero, todo lo que viene a mi mano, desconozco cuánto tiempo lo tendré conmigo, pero sí sé algo bien, que al venir a mi mano tiene un destino principal, es ofrecido a Dios y a su reino. Y eso incluye todo, matrimonio, hijos, recursos, dinero, trabajo, servicio, ministerio, todo. Lo primero que sé, no sé cuánto durará conmigo, pero sé que es ofrecido a Dios. El Señor nos expone a sus palabras. ¿Sabes cómo nos expone a su palabra? A través de la lectura bíblica, a través de las predicaciones, a través de la oración. Somos expuestos a su amor y a su sabiduría para que la adquiramos. Porque cuando Él viene a medir el peso en nosotros, espera que hayamos crecido en amor. Y lo que me encanta de crecer en su amor, ¿sabes por qué? Es porque en la Escritura utiliza el término estimular. Eso significa que es alguien por el cual Dios comienza e inicia este crecimiento, y debe haber otras personas que sean receptoras en obediencia a ese mandamiento que este primero Dios está usando para estimularlos, y debe haber del otro lado gente receptora en obediencia para hacerlo. Me encanta que Dios utiliza a sus hijos para hacer crecer a otros hijos. Lo vuelvo a decir. Me encanta que Dios utilice a sus hijos para hacer crecer a otros hijos de Él. Creo que esa es la prueba de amor. Porque es donde se prueba para que podamos permanecer unidos, valorando la salud espiritual, perdonándonos, pidiendo perdón y permaneciendo juntos en el propósito que Dios tiene con nosotros. A mí, cuando el Señor me habló sobre esto último que te ministré fue lo que Dios me compartió hoy. Lo primero que te mencioné fue lo que escribí en aquel mes de junio. Y en aquel mes de junio el Señor me hizo recordar y me marcó noviembre. ¿Sabes por qué me marcó noviembre? En noviembre
el Señor me utilizó a mí para dar la palabra profética para el mes de noviembre. Y recuerdo que en el mes de noviembre el Señor me hizo soltar una palabra profética donde que tenía que ver que los de carácter fiel, por el fruto de la paciencia recibirían capacidades sobrenaturales que no tenían, activando el destino profético en ellos y entrando una temporada de lo deseado para conseguir. Me acuerdo esa frase, lo deseado para conseguir, aquello que fue deseado en la oración, aquello que Dios prometió sobre nosotros, y era el deseo de nuestro espíritu, porque el que está bajo el amor de Dios desea lo que Dios le ha prometido, desea lo que Dios ha profetizado, y eso sería concebido. Entonces entiendo que por esto va a haber una parte que se va a mantener fiel en la paciencia de Dios y por lo tanto va a recibir una activación sobrenatural, pero habrá otra parte que estarán incorrectos, estarán carentes del amor de Dios y perderán a aquellos que les fue confiado gobernar. Por eso oro para que esta advertencia impacte tu corazón. No lo tomes como un reto, sino como una advertencia de lo que sucederá ciertamente el mes de noviembre del año 2020. Va a establecer un antes y un después en muchas vidas. Recuerde esto, mes de noviembre va a ser un antes y un después en lo que es gobierno, tanto de la tierra como en el gobierno de la fe en la iglesia. Dios va a honrar a los fieles. El Señor va a honrar a los que en ellos ha encontrado su amor, porque eso evidencia y expone que han permanecido bajo su mano, confiando y esperando en Él. Y tristemente también otros que harán expuestos que han confiado en sí mismos y que hace rato están separados de una comunión con el Señor. Y para terminar, quiero que leamos Hebreos capítulo 10, verso 24 al 31. Yo lo voy a leer en la versión de Voice. Y quiero que entendamos por qué el Señor desea que crezcamos en amor. Además que nos ama. Quiero que te quede claro. Dios te ama y Dios me ama. Nos ama con todas sus fuerzas. Ya lo demostró al darnos a su Hijo. Nos ama con gran intensidad. Y desea que su amor sea depositado en nosotros, como dice Romanos capítulo 5, verso 5. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero eso solamente sucede en una comunión, una relación diaria con el Señor. Porque el que ama desea pasar tiempo con el Señor. Quiero que revises tu lenguaje. Si empezaste a hablar un lenguaje de Dios entiende, que bueno, no hace falta hablar tanto, 5 minutos es suficiente. Vos sabés muy bien que cuando vos amás querés pasar todo el tiempo posible. Vos sabés muy bien que cuando amás te pasa el tiempo rápido. Siempre creés que no es suficiente el tiempo que estuviste con lo que amás, porque decís qué rápido pasó. Así que no te engañes diciendo Dios entiende que 5 o 10 minutos ya es suficiente. Hacete cargo que estás careciendo del amor de Dios dentro tuyo y regresá, porque aún estás a tiempo. Y Hebreos 10, 24 al 31 nos muestra el contexto de lo que sucede cuando se carece de amor, el lenguaje que se tiene, la actitud con la que se vive y el resultado que se tiene si no hay un arrepentimiento. Dice así, Hebreos 10, 24 al 31. Consideremos cómo inspirarnos o cómo estimularnos unos con otros a un amor mayor y a obras de rectitud, sin olvidarnos de reunirnos como comunidad, como algunos han olvidado. Ahí ya empieza uno de los primeros lenguajes de los que empiezan a carecer en el amor. Ya consideran que el congregarse, el reunirse con la familia de fe no es importante. Como algunos han olvidado o también como algunos han adquirido. Pero anímense unos a otros, especialmente a medida que se acerca el día de su regreso. Ahora bien, y acá donde el apóstol empieza a explicar el contexto cuando se carece del amor de Dios en nosotros. Ahora bien, si persistimos voluntariamente en el pecado, después de recibir
tal conocimiento de la verdad, entonces no queda sacrificio por esos pecados. Otro lenguaje que muestra el apóstol es que cuando se carece de amor, se peca igual, aunque Dios te haya enseñado cuál era el camino. Empezás a vivir por otro lado de lo que Dios quería y te estaba enseñando que vivas. Por eso el que vive así, no hay más sacrificio para el perdón de sus pecados. Solo la temible expectativa de juicio y un fuego feroz que consumirá a los adversarios de Dios. Recuerda que los que se apartan de la ley de Moisés son condenados a muerte sin misericordia, basándose en el testimonio de 2 o 3 testigos. Solo piensa, dice el apóstol, solo piensa en cuánto más severo será el castigo para los que hallan. Y acá muestra un carácter totalmente cómo se descarría el que carece del amor. Mire lo que pasa. Solo piensa en cuánto más severo será el castigo para los que hayan dado 1. La espalda al Hijo de Dios. 2. Pisoteado la sangre del pacto por el cual fueron santificados. 3. Ultrajando al Espíritu de gracia con su desprecio. Porque conocemos al Dios que dijo, la venganza es mía, yo pagaré. También dijo, el Eterno juzgará a su pueblo. Es verdaderamente aterrador estar en el lado equivocado al del Dios viviente. Me gusta cómo termina. Porque dice, es aterrador estar del lado equivocado al Dios viviente. Significa estar en oposición al Dios viviente. Él está hablando a gente, no gente del mundo que no conoce la palabra todavía, sino a los que se les reveló, sino a los que son testigos de su poder, sino a aquellos que han visto la bondad del Señor, aquellos que han conocido la verdad visiblemente y aún de forma audible y aún en experiencias personales, y que aún así deciden vivir para sí mismos, vivir fuera de pacto, pecar, vivir fuera de Dios. El apóstol nos marca un lenguaje. Primero, empiezan a tomar que el congregarse no es importante. Segundo, empiezan a vivir el pecado voluntariamente, no le dan importancia a la palabra. Tercero, le dan la espalda al Hijo de Dios. Cuarto, pisotean la sangre. Y quinto, afrentan o menosprecian al Espíritu de la gracia. Son aquellos que dicen, estoy bajo la gracia y no hace falta tanto compromiso y consagración. Esos son lenguajes de personas que carecen del amor de Dios, porque se aman a sí mismos y no aman a Dios. Es que no pueden amarlo con un amor humano, es imposible. Se debe amar a Dios con su propio amor. Por eso tenemos el gran mandamiento que Jesús nos dijo, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amarlo a Él en un compromiso total. Y algo que la iglesia carece, no toda, pero gran parte, es de compromiso total. En su supuesto amor siempre le ponen el vocablo pero. Amo a Dios pero. Sí, sé que tengo que orar pero. Sí, sé que tengo que servir pero. Sé que tengo que ayudar pero. Sé que tengo que perdonar pero. Saben pero. Y el pero, lo que realmente quiere decir, me amo a mí mismo. Yo estoy cómodo así. Déjame así. Veo la belleza de la luz muy bonita, pero yo amo las tinieblas todavía. Y es triste, porque el apóstol pone un énfasis. Viendo que su regreso se acerca, estimúlense al amor. Esa palabra estimular en el griego significa alcanzar el punto más alto del amor. Estimúlense hasta que sean perfectos en el amor. Y si no te diste cuenta, cada palabra, cada exposición a su palabra, sea cuando leíste la Biblia, cuando oraste y cuando fuiste predicado, enseñado, cada vez que pasó eso, Dios te expuso a su amor y a su sabiduría para que se impregne en tu vida y puedas resplandecer con ella. Yo te digo que esta hora de prueba no es el fin del tiempo, pero sí es un ensayo. Y ya demostró que hay una iglesia claramente dividida. Están los que permanecen como Filadelfia en fidelidad y en paciencia, y están los que se esconden detrás de supuestos estándares de espiritualidad, pero carecen del amor de Dios. Yo quiero que sepas que en el mes de noviembre va a estar esa evidencia, porque ya estamos puestos en balanza. Y Dios está pesando las obras
y el peso del amor de Él que tengamos. Y eso va a dar un resultado. ¿Va a dar justicia o va a dar juicio? Porque ninguno de nosotros se tomaba inocente, porque a todos se nos expuso su amor y sabiduría para poder vivir como su corazón desea. Quiero que en esta hora podamos orar y sepas y no olvides que en el reino hay cosas que son cuestión de peso y lo que importa es el peso de su amor. Yo hoy oraba al Señor y decía: Señor, con tu gracia aplasta las miserias de mi corazón. Que el amor de Dios venga como un peso sobre tu corazón. Que te haga comprobar el valor y la importancia que hay en la comunión con Él. Que sepa que no fuiste llamado a una fe religiosa, sino a una fe activa que late solamente por su amor. Quiero que oremos ahí juntos. Y todo aquel que necesita regresar al Señor lo haga bajo la conciencia de compromiso. No de calmar su conciencia, sino de compromiso. Y aquel que aún está firme, fortalezcase en el Señor en esta hora. Porque esto solamente es el principio de dolores que nosotros estamos experimentando. Aún faltan cosas por venir al mundo. Y si su amor encuentra lugar en nosotros, podremos resistir hasta el fin y ser salvos. Pero si carecemos del amor de Él, tristemente seremos débiles y muy posiblemente terminen apostatando en la fe. Así que toma esta palabra como una palabra paterna de Dios, advirtiéndote, aconsejándote. Y el que ama al Padre ama la reprensión y la corrección. No sean cómplices de pecados de nadie. No sean cómplices, no se involucren en el pecado de nadie. Involúcrense en la reconciliación, en la restauración sobre otros, pero no se involucren en pecados de nadie. No se dejen contaminar con palabra lisonjera ni con adulación. No se dejen seducir. Ustedes tienen una identidad en Cristo. No necesitan otra. No se dejen engañar por las palabras engañosas del diablo. Sepan que su intención es matar, robar y destruir. Afírmense en la palabra del Señor, que aunque corrija, confronte, instruya, es para vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, junto al pueblo de Mire, a todos los amigos del ministerio que se están conectando, oramos, Señor. Oramos pidiendo que esta palabra haga luz en nosotros, que podamos ser expuestos como lo estamos siendo en tu amor y sabiduría, para poder caminar y elegir el camino eterno. Tu palabra dice que en un momento a Israel le dijiste: hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, escojan la vida para que vivan. Señor, hoy está delante de cada uno de nosotros el camino eterno hacia ti, hacia el reino de Dios, o el camino de la condenación. Y la condenación es una que el mismo Señor Jesús dijo: es por rechazar al Hijo de Dios. Oramos que encuentres corazones dispuestos para ti, que encuentres corazones que se rindan a ti, que encuentres corazones que aunque con miserias las rindan a ti, y la gracia de Cristo pueda llenarla y pueda transformarla en misericordia. Oramos, Señor, que tus virtudes transformen nuestras miserias en tesoros para tu reino. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que haya revelación al entendimiento, que haya revelación al corazón, que el peso de tu amor confronte la frialdad, la religiosidad y las apariencias. Que tu mano no aparezca en nosotros como juicio, sino en justicia, porque estamos en humildad caminando, Señor, de tu mano. Tu mano no es para destruirnos, es para justificarnos, para restaurarnos, para exaltarnos en tu tiempo. No queremos que se vuelva una mano de juicio por ser desobedientes, Señor.
Te pedimos que hoy tu pueblo pueda entender y todos los que oigan en YouTube o en Facebook puedan entender y creer y tu palabra los atraiga a tu amor y a tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Iglesia, los bendigo. Quiero darles un anuncio, decirles que mañana, jueves, hay intercesión, pero vamos a cambiar el horario. En vez de ser a las 7 de la tarde como siempre, va a ser a las 8 de la noche, solamente por mañana. Mañana la intercesión es a las 8 de la noche, ¿sí? Porque nuestra madre espiritual junto a la profeta están invitadas a 6:30 a participar de otro día más del aniversario de Vida del Reino. 6:30 van a estar ahí, entonces para no andar a las corridas, pasamos la intercesión de mañana de las 7 a las 8 de la noche. Así que mañana, jueves, intercesión a las 8 de la noche. El viernes a la medianoche está el clamor. Y el domingo a las 7 de la tarde, no, perdón, el sábado ya empieza la cadena de Sukkot, la cadena de los tabernáculos. Desde este sábado 10 de octubre hasta el próximo sábado 17 de octubre vamos a estar ministrando la semana de Sukkot, la semana de los tabernáculos. Así que ya este sábado arrancamos la cadena de ayuno, de oración en la fiesta de tabernáculos. Estén ahí conectados en el grupo de WhatsApp para estar al tanto de todos los anuncios correspondientes. Oren a todo aquel que desea volver al templo, ore para que los gobiernos habiliten, pero sobre todo que la voluntad de Dios para su iglesia se cumpla. Los bendigo, nos despedimos adorando y nos encontramos mañana a las 8 de la noche en el clamor, en la intercesión, en la reunión profética de oración. Bendiciones. You say